Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. La gracia y la paz de mi Señor está siempre con cada uno de todos nosotros. Recibo que la mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Gracia y paz. Bienvenidos a este nuevo hilo espiritual aquí en unión con Dios. Hoy vamos a conversar del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es que estas tres manifestaciones lo pudo haber hecho un solo ser? Muy importante eso. Hay mucha confusión en la tierra con respecto a esto y Dios hoy nos viene a aclarar y a poner a nuestro corazón en libertad. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso es muy importante conocer la palabra de verdad. Hermano, quiere decir que algunos no tienen la palabra de verdad. Bueno, recuerden lo que el mismo Señor les decía. Decía, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. ¿Ven? Entonces, muy importante nosotros hacer lo que Dios dice, porque aunque la voz es mía, la palabra no es mía, sino del que me envió. Por eso me gusta hablar conforme a lo que está escrito. Y como en este tiempo ya Dios no nos habla con parábolas, sino que nos habla cara a cara, porque estamos como en un espejo, mirando a Dios de frente, y Él mismo da el crecimiento espiritual que todos nosotros pues estábamos esperando. Muchas personas hasta el día de hoy están esperando a Cristo, que venga Cristo del cielo, y no se han dado cuenta que para ver a Cristo primeramente tenés que amar a tu hermano. O sea, no se puede ver a Dios si no vemos primeramente al Hijo de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el Hijo de Dios? Bueno, de todas esas cosas vamos a venir hoy hablando. Recuerden que es muy importante darle a seguir, comentar, compartir y guardar para que tengan este estudio ahí guardadito. Lo vamos a ver también en YouTube y darle seguir y manito arriba en YouTube. Recuerden, ¿cómo es que dice Miguelito? Miguelito dice dale like y suscríbete. Muy importante que todos nosotros pues demos ese hermoso corazón para que todas las naciones pues puedan también gozarse de estas buenas nuevas de salvación. Recuerden que Dios nos está orientando, que en este tiempo se está manifestando por el Espíritu Santo. Dios ha manifestado 3 veces ya con esta. Y hoy pues nos está hablando por el Espíritu Santo. De hecho, está escrito que el que hable mal del Hijo del Hombre se le perdona. Pero el que hable mal del Espíritu Santo, o sea, la actitud o la palabra de Dios, no se le perdonará. Recuerden también lo que está escrito en el tercer mandamiento. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Muy importante nosotros reconocer que la palabra Jehová fue inventada por los hombres. Y Dios a nuestros antepasados o a ninguno de Israel, ni aún a los apóstoles, ni a Cristo, ninguno se le oyó por sus labios y diciendo que Jehová es el nombre de Dios. Así que hoy también vamos a hablar un poquito de ese tema para que nosotros nos pongamos bien al derecho con lo que a Dios se refiere. Por eso, muy importante estar activado en este hilo espiritual. Que recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, nos da un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Y me pregunto, ¿cómo está esta hermosa amada del Señor? Recibo que brillando aún más que el sol. A ver cuántos colocan allí
brillando aún más que el sol. ¿Cómo te encuentras tú hoy? Recibo que estás bien, que estás bendecido, que estás perfecto, que estás brillando aún más que el sol. Y a los que no se sienten así, recuerden que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Por eso, queridos hermanos, queridas hermanas, hoy activa a ese ser interior, ese ser especial que está dentro de ti. Recuerda que tú no eres el carapacho. Sí, muy hermoso, por cierto, ese carapacho que Dios nos dio. Pero nosotros no somos el carapacho. Nosotros somos un espíritu justo, hecho perfecto, que está dentro de ese cuerpo. Así me decía en estos días un bendecido, un día le contaba a su papá que hablaba con otro bendecido y veían a un hombre que para ellos era un poquito feo de rostro, y entonces andaba con una mujer muy hermosa, de buen cuerpo, de buen físico, de buen cabello, y andaba agarradito de manos con ella. Entonces le dice uno al otro: estás viendo que no hay feos en la tierra, porque siempre alguien tiene a alguien especial por ahí esperándolo. Así que no nos pongamos en la mente, no, que estamos solos, que somos feos, que no conseguimos a nadie. No, todos tienen su media naranja y a su tiempo Dios se las va a conceder. Así que tengamos fe en que tenemos un Dios que verdaderamente hace milagros, y ese es el Dios al que nosotros hoy servimos. Un Dios que verdaderamente nos demuestra que no estamos solos, sino que Él está con nosotros y en nosotros, que es mucho más importante por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Recuerdo que deben tener un cuaderno y deben tener las Sagradas Escrituras, su Biblia. ¿Para qué? Para que con el bolígrafo colocamos el título y todas las citas bíblicas. Y con la Biblia lo vamos a transcribir de la Biblia al cuaderno. ¿Cuándo? En su tiempo libre. ¿Ve? Usted va a agarrar la Biblia y va a transcribir de la Biblia al cuaderno. Y así usted va a tener un librito. Ese cuaderno va a pasar a ser un librito. Y ese librito le va a ser de mucho apoyo. ¿Por qué? Porque cuando usted oiga el título que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces usted va a tener las citas bíblicas ahí, ¿verdad?, que le hablan de ese tema. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres manifestaciones distintas, aunque un mismo Dios. Bienvenidos, bienvenidas, benditos y benditas de Dios que están entrando en este live. Los invito a compartir conmigo. Recuerden, cada día 7 de la noche vamos a estar acá en este live, en este hilo espiritual, con el favor de nuestro Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Y muy importante la enseñanza que Dios nos da cada día, rectificando, desechando lo malo, tomando lo bueno. Es como abrir un cofre, ¿verdad? Y en ese cofre que hemos guardado tesoros por años, entonces ver lo que verdaderamente nos sirve y lo que no nos sirve. Desechar lo que no nos sirve y lo que nos sirve, tomarlo y guardarlo en el corazón. Amén, lo recibo. Así que el Padre. ¿Qué es el Padre y cómo se llama el Padre? Las personas tenemos por enseñanza de hombre que el Padre es Jehová. Otros conocen que el Padre es Yahweh, que el Padre es Joshua, que el Padre es... No. Mire, muy importante lo que dice Éxodo en el capítulo 20, que habla del tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, estamos invocando mal el nombre del único Dios verdadero.
y por eso las cosas no están funcionando. Porque recuerden que es muy importante la confesión. Confesar es aceptar lo que decimos, y lo que decimos muchas veces causa un dolor. Entonces creemos que está bien, pero sabemos que aunque después nos arrepentimos, ya la palabra salió y ya lo que se dijo, se dijo. Por eso es muy importante pensar antes de hablar. Y ciertamente nosotros hemos venido de gloria en gloria, sí, porque Dios nos ha traído de victoria en victoria hasta alcanzar esta gloria en gloria que hemos estado obteniendo. Para eso está la investigación. Las personas, por lo menos yo, cuando estuve en la Católica, Apostólica y Romana durante 30 años, nunca me ocupé de leer las Escrituras. Y como me decían que el que leía las Escrituras se volvía loco, entonces yo trataba de no leerlas. Sino porque me ponía a leer y de pronto me perdía. Entonces yo digo, no, verdaderamente que esto me va a volver loco. Y así yo estoy seguro que le ha pasado a muchas personas. Pero lo cierto es que no es que nos vamos a volver locos, sino que al conocer la verdad y decirle a ellos cuál es la verdad, ellos no tratan como a locos. Pero como está escrito, que cuando Dios se presentó como Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron y lo llamaron loco, como lo llamaron a Cristo, como le llamaron a Noé, como le llamaron al amado apóstol Pablo. Pero hoy entendemos que esta locura es para los que se salvan, porque para los que se salvan terminan comprendiendo la verdad de Dios, mientras que los otros que creen que son cuerdos, que son sabios, que entienden mucho, terminan siendo sabios que no saben nada. ¿Ok? Entonces, muy importante, ¿de dónde viene la palabra Jehová? ¿Cuándo se dijo por primera vez? ¿Quién la dijo? ¿Por qué la dijo? ¿Ciertamente proviene de Dios o la inventaron los hombres? Bueno, fíjate, comenzamos que la palabra Jehová se escribió por primera vez entre los años 1400, 1500 después de Cristo. O sea que Cristo, que nació según nuestra fe en el año 1 y que murió en el año 33, según lo que nosotros estamos creyendo, jamás dijo Jehová. Jamás lo dijo, jamás salió por su boca. Y por eso, cuando leemos el Nuevo Testamento, en ninguna parte, con excepción los salmos y los proverbios que son del antiguo pacto, aparece la palabra Jehová por ninguna parte. Porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni el apóstol Pablo, ni Pedro, Santiago, primera, segunda y tercera de Juan, ni Judas, ni Apocalipsis, aparece por ninguna parte la palabra Jehová. Ahora bien, cuando nosotros buscamos una Biblia de las traducciones, por lo menos Reina Valera de 1960, 1960, en la parte de atrás, una Biblia de estudio que trae las concordancias, entonces cuando usted lee esas concordancias, entonces usted ve que dice ahí Jehová, nombre personal. Primero, Dios no es una persona, pero dice nombre personal de Dios, que los primeros judíos cristianos inventaron un nuevo sistema de letras, ¿verdad? Fíjate, dice la palabra inventar y un nuevo sistema de letras para colocar la palabra de YHWH, que es Yahweh, ¿verdad? En el hebreo le pusieron la palabra Jehová, pero aún Yahweh no significa el nombre de Dios, porque Yahweh lo que significa es el ser, de donde viene para nosotros los gentiles, por decir algo, el verbo, que yo soy, él es, ella es, nosotros somos, ellos somos, etc. Entonces, es de nosotros llegar a comprender, para cumplir el tercer mandamiento, que no podemos llamar a Dios por Jehová. ¿Por qué?
porque no es el nombre de Dios. Y no podemos tomar al nombre de Dios en vano. Bendecido, entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Ya las escrituras nos van a dar la respuesta, porque esto lo vamos a ir desarrollando acá en este hermoso estudio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sin antes dar gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Por eso yo siempre doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Porque Dios se ha aparecido 3 veces a los hombres. 3 veces en 3 épocas totalmente diferentes. Un tiempo, 2 tiempos y ahora viene en la mitad del tiempo, que es lo que falta ahora, la mitad del tiempo. ¿Para qué falta esa mitad del tiempo? Donde viene la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ok? Ahí se manifiesta Dios en este hermoso tiempo que ya está corriendo. Ahora bien, en el principio, ¿verdad? Vemos en Génesis, en el capítulo 1, del 1 al 3, que fue Dios el que creó todas las cosas, ¿verdad? Y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo. Muy importante, Génesis capítulo 1, versículo 3. Dijo el Dios Todopoderoso, hágase la luz, conocimiento, o todo lo que tiene que ver con luz, y pácata, se hizo por su poder. ¿Y cuál es el poder de Dios? Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. O sea, la palabra es el poder de Dios. Así que Génesis capítulo 1, versículo 3, cuando Dios dijo, hágase la luz, simplemente la luz se hizo por el poder de la palabra de Dios. Muy importante esto que está aquí. No lo olviden. Génesis capítulo 1, versículo 3. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos a Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 13 y 14, Moisés, que se le apareció por la zarza, Dios, ¿verdad? Se le apareció en la zarza y el ángel del Señor habló ahí con Moisés. Entonces Dios, que se le aparece a Moisés y luego le dice que fuera a los hijos de Israel y le dijera que Dios había llegado el tiempo donde Dios le iba a dar la libertad. Moisés, oyendo todo esto, le dijo a Dios, ¿y de parte de quién le diré yo a los hijos de Israel que me han enviado a decirle estas buenas nuevas? Y vino Dios y le respondió, yo soy el que soy. Pero en la original, en el hebreo, no dice yo soy, dice el ser. El ser te ha enviado. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, ¿verdad? Que vemos que el ser, o sea, el verbo te ha enviado. Entonces, viene y después más abajo, que en las transcripciones estas nuevas le han puesto Jehová. Más abajo lo que dice YHWH, o sea, el ser me ha enviado, o sea, Él es, me envió a vosotros a decirles que es tiempo de darle su libertad. Y empezó a ir al faraón y todas estas cosas que acontecieron. Pero en ningún momento Dios le dijo que era Jehová, sino que el hombre, después de los años 1400, 1500 después de Cristo, fue que inventó ese nombre llamado Jehová. Ahora bien, algo que tienes que prestar mucha atención y pelarle mucho el ojo y sobre todo el oído, es a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Porque en ninguna Biblia, en todas las traducciones, en ninguna pudieron cambiar donde dice yo soy el que soy. Y de hecho, en todas las traducciones, hasta el día de hoy, se lee en letras mayúsculas. Yo soy el que soy. Busca tu Biblia. Agarra y busca ahí para que tú veas que en Éxodo capítulo 3,
en el versículo 14, dice, yo soy el que soy. Y en la originales, en los pergaminos en hebreo, dice el ser te ha enviado. Entonces, esto quiere decir que nos podemos dar cuenta que YHWH, o sea, Yahweh, jamás le dijo que se llamaba Jehová. Jamás se lo dijo a Moisés, jamás se lo dijo a los profetas. Nunca se manifestó por el Padre como Jehová. Y la gente está faltándole al tercer mandamiento que dice, no tomarás mi nombre en vano. Ese Jehová es un nombre hecho por los hombres y un hombre no le puede poner el nombre a su padre. Sería una falta de respeto, ya que el padre ya tenía el nombre puesto por sus padres. Y Dios a nadie le dio su nombre, ni a los profetas, ni a Moisés, ni a Abraham, ni a ninguna persona antes de Cristo. Ahora bien, se lo dio a Cristo. En ninguna parte aparece que Cristo dijo, o aclamando a Dios, le dijo, en ninguna parte aparece que lo llamó Jehová. No aparece en el Nuevo Testamento, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, estos libros históricos. Nunca dice la historia que Cristo clamó a Jehová, sino que al contrario, dijo fue Abba Padre. Por eso, para nosotros cumplir los 10 mandamientos, fíjate cómo aparece el Señor Dios Todopoderoso y Eterno en Éxodo, en el capítulo 20, del 1 al 17, dice, y Yahvé, o sea, YHWH, el Señor tu Dios, te lo voy a leer conforme a lo que está escrito. ¿Para qué? Para que no haya mala interpretación. Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 5. Enseguida pronunció el Señor todas estas palabras. Yo soy YHWH, o sea, Yahweh, Dios tuyo, el Eterno, que te he sacado de la tierra de Egipto de casa de esclavitud. Esto fue lo que en verdad Dios dijo. Yo soy el ser que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy importante esto que Dios nos está aclarando. Por eso desde hoy te invito, querido hermano, querido hermana, que cumplamos los 10 mandamientos de Dios. Y para cumplir esos 10 mandamientos tenemos que quitarnos de la palabra, de la boca, quitarnos la palabra Jehová. Porque lo cierto es que Jehová es un engaño de los hombres. Y recordemos que la profecía dice que en aquel tiempo 10 judíos irán de la mano de 10 gentiles. Así que esto es lo que está diciendo, que va a haber esa pared intermedia, se va a romper y tanto los judíos como los gentiles estarán unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que es la de Cristo Señor nuestro. Así que es muy importante que nosotros, cuando nos vamos a presentar delante de los judíos, no digamos vengo de parte de Jehová, porque automáticamente, si estos judíos verdaderamente conocen la verdad de Dios, jamás van a aceptar la palabra Jehová, jamás la aceptarían, porque no aparece en las originales la palabra Jehová por ninguna parte. Así que es muy importante que tú y yo lleguemos a comprender que por nuestra confesión llega la aceptación y no podemos confesar cosas que verdaderamente no convienen. La palabra Jehová no existe. La palabra real es la que usó Cristo
en los días de su carne y la que usó el Espíritu Santo cuando fue anunciado por el amado apóstol Pablo a los gentiles, que es Abba, Padre, Papi, Padre. Así clamó el Señor cuando rogó que pasara de él esa copa. Padre, si he de ti pasar esta copa de mí. Abba, Padre, solo aparecen 3 veces en las Sagradas Escrituras, que cuando la dijo el Señor y cuando la menciona el amado apóstol Pablo por el Espíritu Santo de Dios que está en él. Así que doy gracias a Dios por su existencia, el eterno, el único e inmortal, el Dios todopoderoso. Ese es el Padre. En hebreo, Abba. En gentil, Padre. Abba, Padre. Y como el Señor siempre hablaba en 2 veces, Él decía, de cierto os digo, Abba en hebreo y Padre en gentil. Así que usted dice, Abba, Padre, y ya está invocando al único Dios verdadero. Así que esa es la existencia de Dios, el Padre. Ahora le voy a hablar del Hijo, la presencia de Dios. Bendecido, ¿y cómo que es la presencia de Dios? Bueno, porque Dios se manifestó en carne y grande es el misterio de la piedad, como está escrito en Primera a los Corintios, en el capítulo Primera a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Muy importante lo que está escrito. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mira, creído en los gentiles y recibido arriba en gloria. Su presencia. En el libro histórico de Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 10, habla del Hijo del Hombre que tiene potestad para perdonar pecados. La palabra es, ¿un hombre puede perdonar pecados? Jamás puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito el hombre que cree en otro hombre. Así está escrito. Por eso los judíos le decían, los fariseos y saduceos le decían a Cristo que él no era Dios para perdonar pecados. Pero lo cierto es que él daba testimonio que en su espíritu estaba el mismo Dios. Por eso Juan preparó el camino del Espíritu Santo de Dios que moraba en Cristo de Nazaret. Este Cristo de Nazaret y Cristo resucitado son 2. Y es muy importante que tú y yo entendamos que tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo para ir adelante a la perfección de la doctrina de Cristo resucitado. ¿Cómo es esto? Esto está en Hebreo, en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Pero Pablo te lo aclara muy bien en Romanos, en el capítulo 7, versículo 4, donde dice, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Cristo de Nazaret. Para que seamos del otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién es el que resucitó de los muertos? Cristo resucitado. Por eso ahí, cuando entendemos esto, podemos llegar a comprender lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5, que dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero si nosotros vemos que Cristo de Nazaret murió, ¿puede ser Cristo de Nazaret Dios? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir, porque Dios es eterno. Pero lo cierto es que el carapacho, la carne de Cristo, fue la que murió, pero no el ser que está dentro de él. Ese ser se levantó y le demostró a todos que es eterno, que no puede morir. Por eso este es el Dios viviente y el único Dios verdadero. Muy importante lo que hoy Dios nos está aclarando con respecto a la manifestación del Padre,
con respecto a la manifestación del Hijo y con respecto a la manifestación del Espíritu Santo de Dios, para que tú puedas comprender lo valioso que tú eres para Dios. Entonces, Dios Padre, la existencia, Dios Hijo, la presencia. ¿Podía entonces Cristo perdonar pecado? Por supuesto, porque no estaba Dios en él. Si está Dios en él, entonces puede perdonar pecado. ¿Y quién perdonaba el pecado? ¿Cristo de Nazaret o el ser que estaba en Cristo de Nazaret? Por supuesto que el ser que estaba en Cristo de Nazaret. Por eso Él nos dice, mire, mayores cosas haréis vosotros que yo. Cuando nosotros comprendemos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, así como estuvo en Cristo de Nazaret, y que por Cristo ahora está en nuestros corazones, porque eres el propulsor, eres el primogénito de los primogénitos. Entonces, muy importante lo que hoy el Señor te está hablando, ¿quién eres tú? Ahora bien, en el libro histórico de Juan, capítulo 20, versículo 20, dice que quedaron perdonados los pecados a aquellos a quienes se les perdonen, y quedarán retenidos a los que se les retengan. ¿Cómo es esto? Bueno, si tú estás bajo la ley de Moisés, ¿estás en pecado o no estás en pecado? Automáticamente, al estar bajo la ley de Moisés, estás en pecado, porque no has entendido el sacrificio de Cristo. ¿Cómo es esto? Bueno, si yo me digo a mí mismo pecador, entonces yo estoy bajo la ley de Moisés, porque es la que condena de pecado. Pero si yo entiendo que Cristo presentó su cuerpo, el Hijo de Dios, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional, y por su muerte perdonó mis pecados, entonces ya yo no me puedo considerar un pecador. Yo no soy pecador. Ahora, transgredo, puedo llegar a transgredir mientras estoy en el cuerpo, por ser un cuerpo de debilidad, yo puedo transgredir. Pero recuerden, como dice Hebreo en el capítulo 10, versículo 14 al 17, dice, y pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré. Y añade, y nunca me acordaré de Israel sus pecados y de las transgresiones de los gentiles. Porque los pecados son de aquel que se cree pecador. Pero aquel que no se cree pecador y comete el mal, entonces es transgresor de ese mal. Ahora bien, ¿qué le pasa tanto al pecador o tanto al transgresor? Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Por eso es muy importante, querido hermano, querida hermana, que nosotros comprendamos el trabajo de Dios en Cristo y cómo presentó su propio cuerpo en sacrificio vivo para que nosotros comprendiéramos la manifestación de Dios en nosotros y apartarnos del mal y empezar a vivir en el bien. Mira qué importante es esto. Así que Cristo tenía potestad de parte de Dios para perdonar pecados, sí. O sea, que si el Espíritu Santo de Dios está en ti, tú tienes potestad de perdonar pecado. De la misma manera, para mí. Por eso yo no te veo conforme a la carne, como está escrito en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. Y aun si a Cristo lo vimos según la carne, ya no lo vemos así. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad, igual que tú. Por eso este evangelio es el evangelio de la reconciliación. ¿Qué es lo que hace este evangelio? Bueno, demostrarte que así como Dios estaba en Cristo de Nazaret, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros el evangelio de la reconciliación. Que así ahora
Cristo está en nosotros, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y por eso este evangelio es de la reconciliación. Así también está en el libro histórico de Mateo capítulo 9 versículo 6. El Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Y dijo Cristo, mayores cosas haréis vosotros que yo. Por eso, tus pecados hoy son perdonados. No te llames más pecador, no te llames más pecadora. Acércate cada día más al Señor. Oye el evangelio de nuestra salvación. Recuerda lo que dice Mateo 7:1. Por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Así como yo no soy pecador, tú tampoco lo eres. Pero así como tú no eres pecador ni pecadora, que nadie más lo sea por tu boca. ¿Me entiendes? Muy importante eso. Porque si Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros ahora hemos perdonado al mundo. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracias, Papá Dios, por tu amor y por tu don inefable. Mira qué hermoso esto. Así que ya hablamos de el Padre, hablamos de Dios manifestado en carne, en el Hijo, y ahora vamos a hablar de Dios por el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. Muy importante estas bellas revelaciones que Dios hoy nos ha traído para que tengamos una vida plena en Cristo Señor nuestro. Y así sí podemos nosotros invocar al Padre y el Padre concederá las bellas y hermosas peticiones de nuestros corazones. Recuerden siempre, manito arriba, suscribirse, darle like, seguir, compartir, comentar, para que esto lo vean muchas más personas en todas partes del mundo. Y esto haga que este ministerio sea mucho más próspero en lo que a Dios se refiere. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracias a Dios por todo lo que están entrando en este live. Digo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado por el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Por eso clamo, Abba Padre. Ahora bien, hablamos del Padre, el gran yo soy o el gran ser, el Hijo, el Cristo de Nazaret, el Mesías. Yo no lo llamo Yeshua, no lo llamo Jesús, no lo llamo Joshua, no lo llamo Emmanuel, no lo llamo Josué. No, yo lo llamo el Cristo. ¿Por qué? Porque en cualquier parte del mundo donde yo invoco el nombre del Señor, lo invoco como el Mesías que Dios envió, el Cristo. Muy importante, el Cristo, que todo lo hagamos en el nombre, dándole gracias a Dios en el nombre de su Hijo amado, el Cristo. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida por nosotros. Ese cuerpo que Dios preparó para Dios morar en Él es valioso, es maravilloso. Tuvo 33 años en la tierra para hacer de nosotros seres libres, seres de entendimiento. Por eso es muy importante lo que el Señor nos va a explicar ahora, que es el Espíritu Santo de Dios, la tercera manifestación de Dios. Recuerden, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, que lo que viene ahora es la mitad, que se cumpla la mitad de ese tiempo. Ahora bien, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Lo primero que nos enseña el Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, versículo 20, es que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia cuenta, sino a causa de del que la sujetó en esperanza. O sea, toda la tierra fue hecha a vanidad. ¿Cómo es esto? Que el primer Adán, junto con su esposa Eva, junto con sus hijos, iban a terminar siendo desobedientes.
¿Por qué? Porque el poder y la gloria Dios no se la va a dar a nadie, ni la va a compartir con nadie. Él se manifiesta en su poder y su gloria. Por eso Él hizo todo a vanidad para que después viniera puesto nuestro corazón en la esperanza. Ahora bien, llegó Cristo y con Cristo vino el cumplimiento de las escrituras de los profetas cuando el Dios Padre habló por los profetas y se manifestó en su presencia cuando se manifestó en el Hijo y ahora resucitó de entre los muertos para manifestarse en el tercer templo, el templo de Dios, el Dios viviente. Muy importante esto. Entonces, no fue allá cuando se dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, que se hizo al hombre conforme a la imagen de Dios y conforme a la semejanza de Dios, sino que ahora, por la llegada de Cristo, la consumación de las escrituras y por la resurrección de los muertos, es que nosotros podemos ver que ahora es que se está creando al hombre a la imagen y a la semejanza de Dios. Ahora, no antes. Hermano, y los profetas no fueron a imagen y a semejanza de Dios. Bueno, si nosotros vemos la vida de los profetas, los acontecimientos, podemos ver que de todos ellos solamente se resalta de tres: Noé, Job y Daniel. Y de hecho está escrito que si hubiesen en la tierra tres como ellos, solo ellos tres serían salvos. Por eso hoy podemos comprender que era necesario la llegada de Cristo para que nosotros pudiéramos llegar a ser a imagen y a semejanza de Dios, como de hecho lo está haciendo el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, como muchos de los poetas dijeron en aquellos tiempos: linaje de Dios somos, pero no éramos linaje de Dios, ahora estamos siendo linaje de Dios, hijos del Dios viviente. Ahora bien, en Isaías, en el capítulo 60, versículo 1, dice: el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Cuando Cristo de Nazaret dijo esto, mira, lo sacaron de la congregación, le llamaron blasfemo y casi le caían a piedra para matarlo. Él tuvo que escabullirse pan y irse. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, al igual que está sobre ti y al igual que está sobre todo aquel que cree. Por eso nosotros le estamos creyendo a Cristo lo que Él dijo. Ahora bien, mira cómo dice en Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 6. Dice: porque Dios envió, o sea, no fue que el Espíritu Santo se vino solo. Y por ahí hay muchos que hasta el día de hoy levantan sus brazos al cielo diciendo: Espíritu Santo, ven a mí. No, no, no. Yo no tengo que esperar que el Espíritu Santo venga a mí, porque no es una orden o una solicitud que yo haga o que yo dé, sino que Dios dio la orden. Y Dios dijo en Gálatas 4:6 por el Espíritu Santo, dice: porque Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y el Espíritu del Cristo, el de Nazaret, o sea, el Hijo de Dios, este Espíritu, Dios lo envió, el Espíritu Santo, a nuestros corazones, que hoy clama: Abba, Padre. Entonces, analicemos bien. Cristo dijo allá en los días de su carne: Abba, Padre. Y así invocó a Dios. No le llamó Jehová, ni le llamó Yahweh, ni el Eterno, no. Le dijo: papi, Padre. Y él le oyó y le contestó: tiene que cumplirse todas las escrituras. Y entonces él dijo: está bien, papá, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Me entiendes ya? Entonces es muy importante que el apóstol de gracia, el apóstol Pablo, dice en Gálatas 4:6,
que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual hoy clama Abba en hebreo, papi, y padre en español a los gentiles. Entonces, en hebreo y en gentil, Abba, Padre. Y así invocamos el nombre del Señor nuestro Dios, sin faltar el respeto al tercer mandamiento. Porque el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces uno me dirá, sí, pero también está escrito que en el nombre de Jesús haremos toda solicitud delante de Dios. Ya vamos para allá. Porque el mismo Cristo, ese que tú llamas Jesús, invocaba también al Padre. Invocaba al Padre. Ahora, por supuesto que yo todo lo hago y dando gracias en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios todopoderoso, un Señor al cual levantó Dios templo y moró en él. Ese es el segundo templo, el Cristo, ¿verdad? Y ese templo, aunque lo destruyeron, Dios al tercer día lo levantó de entre los muertos, que este es el tercer día, un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces Dios le levantó de entre los muertos en nosotros. Muy importante que nosotros entendamos, en el nombre de Cristo de Nazaret, yo doy gracias por el Cristo resucitado que está en nosotros. Por supuesto que vamos a dar gracias en el nombre de Él, pero todavía para dar gracias en el nombre de Cristo clamamos Abba Padre, como lo hizo el mismo Cristo, como lo hizo el Espíritu Santo de Dios y como nos enseña la Escritura por el amado apóstol Pablo, que dice en Gálatas 4:6, porque Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Abba Padre, gracias en el nombre de nuestro amado Señor Cristo bendito, que hemos recibido esta bendición, que hemos recibido tu favor, pero siempre en el nombre del Señor clamamos Abba Padre. Y también está escrito en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? En vuestros corazones. ¿Y cuándo o desde cuándo? Desde que crees. Porque la fe es por el oír por la palabra de Dios, y tú crees o vives es por el creer. Así que, como está escrito en primera a los Corintios capítulo 3, 16 y 17, que somos templo de Dios. Tú eres templo de Dios, por eso somos miembros de una iglesia, no de dos iglesias, no de tres iglesias. No, yo soy pentecostal, yo bautista, yo presbiteriano, yo testigo de Jehová. Eso es una palabra mal dicha. Usted es de Cristo. Usted no tiene que darle gloria ni pleitesía a ninguna de estas congregaciones. Usted tiene que darle gloria, pleitesía y honra al Dios todopoderoso y eterno, a ese Dios, en el nombre de su Hijo amado, Cristo bendito. ¿Ve? Muy importante eso. Tenemos que quitarnos de la boca el mismo acontecimiento que estaba ocurriendo en los Corintios, cuando decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, que es Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. No, nosotros somos de Cristo. ¿Ve? Muy importante eso. Nosotros, ¿quiénes son ustedes? Los creyentes. ¿Y en qué iglesia? No, yo soy la iglesia. Por eso es la iglesia que está en tu casa. ¿Ven? ¿Dónde está la iglesia? En ti, en tu mente y en tu corazón. Tú eres parte de la iglesia. Y los que Dios escogió a todos, esa es una sola iglesia. Todos tienen la misma mente y el mismo parecer en cualquier parte del mundo que estén. Y los va a levantar y los va... Mira, ya estamos levantados aquí en la tierra. Estábamos muertos porque estábamos sin Cristo y Cristo nos levantó. Somos el templo de Dios
Y como está escrito en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, así que somos el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En mí, en ti y en todo aquel que cree. Queridos hermanos, amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor, es importante que nosotros cumplamos el tercer mandamiento, que nosotros no tomemos el nombre de Dios en vano, que no lo llamemos por otro nombre que el cual no es, ni es dado a los hombres conocer, porque el gran ser, ese gran ser, Dios, jamás siendo el Padre, se manifestó por un nombre. Y el nombre que ha dado sobre todo nombre es Cristo resucitado, ese que resucitó de los muertos, para que en el nombre de Cristo se dé gracias a Dios, como dice Efesios 5:20. Dar gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Si me va comprendiendo esta hermosa, amada iglesia, ya no tengamos más confusiones en nosotros. Mire, si usted llama al Dios Padre como el gran ser, al Dios Hijo como el Cristo de Nazaret y al Dios Espíritu Santo como el que resucitó de entre los muertos, entonces sabemos que solamente hay un solo Dios. Un Dios, no hay dos, no hay tres, no, solamente es uno, que se manifestó como el Padre, que se manifestó como el Hijo y que se manifiesta hoy por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde está? En vosotros. Vosotros todos junto a la iglesia es miembro del cuerpo de Cristo y todos vinimos a ser preparados por Dios para enseñarle a los sabios de esta tierra la verdad de Dios. Sí, a los curas, a los sacerdotes, a los llamados pastores. Tú vienes a enseñarles más bien a ellos la verdad, porque ellos no la conocen. No ven que todavía son esclavos del diablo, todavía son esclavos de la ley de Moisés, todavía son esclavos de demonios, todavía son esclavos de sus temores, todavía son esclavos de las virgencitas y los santitos y todas esas cosas, mientras nosotros tenemos libertad de parte de Dios. Nosotros sabemos lo que dice Deuteronomio 32:39. Yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo soy el que enfermo y yo soy el que sano. Yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito. Y no hay quien pueda librarte de mi mano. Hoy comprendemos que ese gran ser, ese que conocemos como el gran yo soy, ese es el que trajo la resurrección de los muertos en sí mismo, para que nosotros comprendamos que somos hijos del Dios viviente y por lo tanto dioses en la tierra. Muy importante esta divinidad que hay en cada uno de vosotros. Por eso no te sientas más triste, levántate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque es Cristo de quien tenemos luz hoy. Y cualquiera que sea nuestra situación, en Dios seremos más que vencedores. Por eso, adelante, no nos quedemos atrás, sigamos adelante, que estoy completamente convencido que cada día tendremos un mejor y más excelente y eterno peso de gloria. Por eso clamamos, Abba Padre. Gracias Dios por su amor inefable, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Sí, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo que está en mí, por tu fe será hecho. Levántate, porque el Señor hoy te da sanidad. Le doy gracias al Dios Todopoderoso porque abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunda y aumenta así los frutos de su justicia. Por eso también clamo, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Le doy gracias a Dios Todopoderoso y eterno, porque te presento delante de Él hoy como una virgen pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, sin pecado. Mira, inmaculada como una princesa
Virgen hermosa, para el Dios Todopoderoso y Eterno, en su Hijo amado Cristo bendito. Y recibo que la luz de Dios que está en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado, es una luz que alumbra todas las naciones. Donde tú llegas, hay libertad. Donde tú llegas, hay prosperidad. Porque tú eres luz y prosperidad a las naciones. Ángeles, con todos ustedes, amadas. Y recuerden suscribirse, compartir, dar me gusta, dar corazón. Gracias por todos sus obsequios, por todos sus regalos. Y gracias por ese comentario. Aunque no sea agradable, no se preocupe. A mí sí me agrada. ¿Y sabe por qué? Mire, porque esos comentarios son los que van a hacer que nosotros cada día seamos mucho más humildes. Que nosotros seamos mucho mejor delante de los ojos de Dios. Yo aquí simplemente soy el servidor del Señor, nada más, su mayordomo, el que abre la puerta para que tú entres, mira, y cenes con el Señor. Por eso clamamos, Abba Padre. La mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Ángeles, con todos ustedes, amadas.